Luis, aquí tienes tu casa, aquí no he trabajado. Eso hay, me dijo Agustín como ya. Sí, 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 por ahí. Tuvimos antes otras dos sedes más discretas, pero según ha ido creciendo la empresa, pues hemos, y desde aquí tenemos todo el edificio. Es un lugar Pero ya ves que es un lugar donde se trabaja, es todo muy habitado, ¿verdad? muy habitado, un cierto desorden, pero es que cuando se trabaja se crean estos montículos de cosas. Y lleno de recuerdos, porque Sí. ¡Cartas milagrosas hechas con el cuerpo y la sangre de Cristo! No diga eso, hermana, que nos van a tomar por locas. Tartas, flores, Pimientos. Mis películas empiezan a ser vistas fuera de España en el 83. Primero en Venecia, en el Festival de Venecia, con Entre Tinieblas, y después también con Entre Tinieblas en el mercado americano a través de un festival que yo creo que sigue existiendo, el Festival de Miami, que la estrenaron. Entonces, a partir de Miami, el MoMA, que tiene su ciclo propio de cine, que se llama New Directors, New Films, se interesó inmediatamente por mí y se llevaron, ¿qué he hecho yo para merecer esto?, Matador y La Ley del Deseo a esta sección de nuevos directores. tartas, flores, Pimientos. tartas, flores. Pimientos. Pero realmente, o sea, de un modo masivo, no llegó a ser conocido hasta Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. Escribir un guión en una lengua que no sea sajona lo tiene muy difícil para tener acceso a cualquier tipo de premio. Estos últimos 4 años han sido los más ricos de mi vida, ocupándome de Alicia y haciendo las cosas que a ella le gustaba hacer. Menos viajar, claro. Entonces, el hecho de ganar en el 2003 por un guión escrito en español, realmente yo creo que es de las cosas más difíciles y más excepcionales que me han ocurrido. Y sobre todo yo, vamos, puesto a soñar, hubiera pensado en otra película, por ejemplo, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, pero no en Hable con ella, que es una película de naturaleza muy fuerte y bastante atrevida. A mí me pasa lo contrario con Lidia. ¿Y eso? No soy capaz ni de tocarla. No reconozco su cuerpo. Soy incapaz hasta de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta en la cama. Y me siento muy mezquino. Hable con ella. Cuénteselo. Sigue siendo también excepcional, por ejemplo, las ocasiones en las que algún actor español, hace 2 años Antonio Banderas, por Dolor y Gloria, y un poco antes Penélope Cruz por Volver y por Madres Paralelas, hayan tenido también su nominación por películas en español. ¡Qué alegría más grande! Pero bueno. ¡Uy! ¿Esta es la Paula? Claro. ¡Pero si está hecha una mociquilla! Dale un beso. No lo puedo ocultar, has sacado los mismos ojos de tu padre. ¿Cómo estás? Regularcilla, no estoy buena. No digas eso. Que he venido a dar una vuelta a mi tumba. Con este airazo no hay manera de tenerla limpia. Horroroso. La tiene muy hermosa. Que me da como paz cuidarla. Muchos días me vengo sola, me siento aquí y se me pasan las horas muertas. Nosotras nos vamos, que hay que ir a ver a la tía Paula. Oye, pasaros después a verme. Claro. Oye, ¿y Paco? Bien, en Madrid se ha quedado trabajando. Desde el principio yo he tenido muy claro que mi patria es esta lengua en la que he nacido. Y que afortunadamente lo tenía decidido cuando empezaron no a lloverme, pero a tener algunas proposiciones para hacer cine en Estados Unidos. Afortunadamente yo ya había decidido que quería seguir rodando en español y no tuve ni la tentación de caer en hacer una película americana. ¿Tú crees que habrá un cine en Paterna? Con que tengamos una casa me conformo, hijo mío. Corta.
que una biblioteca lleve mi nombre, yo creo que es algo que va más allá de lo que yo hubiera podido soñar. Porque pensar que alguien pueda coger el Quijote, empezar a leerlo por primera vez en un lugar que lleva mi nombre, quiero decir, creo que no es que sea el mayor piropo, es la cosa más hermosa que nadie me puede ofrecer. O que coja un libro de Almudena Grandes, La madre de Frankenstein, y lo descubra en una biblioteca que llega a mi nombre, o que lea por primera vez a Jorge Luis Borges. Si hay un lugar específico en Estados Unidos donde es muy oportuno que haya un instituto Cervantes, es en Los Ángeles. En Los Ángeles, quiero decir, el 80% de la gente habla español a su manera. El Cervantes debe ser una escuela y un escaparate de toda la cultura, ya sea en cine, literatura, hasta donde lleguéis. Y es, desde luego, un lugar que necesita de esta presencia. Con lo cual yo creo que va a funcionar muy bien y, sobre todo, tiene una labor enorme por hacer. Y en esto, cuando fui con la primera nominación al Oscar, uno de la distribuidora me consiguió una entrevista con Billy Wilder, que estuvo encantador y además me dijo: no vengas a hacer películas aquí si te lo proponen. Digo, pero usted es el ejemplo de lo contrario. Dice, no, tú no vengas aquí.